Bueno, comenzamos. El tema que vamos a llevar hoy es desequilibrio hidroelectrolítico, trastornos del potasio, calcio, fósforo y magnesio. Bueno, estos trastornos no llevan una fisiopatología muy complicada como tal porque se ven cómo se regulan los electrolitos y de una u otra forma esta regulación, por ejemplo en potasio, la regulación rápida y la regulación lenta se altera y eso va a provocar estos disturbios del medio interno. Entonces, eh, no es como que va a generar una cadena fisiológica, sino es una alteración que va a suceder a nivel de los mecanismos regulatorios. El potasio es el principal catión intracelular, más o menos está en una cantidad de 4.000 mil equivalentes. Lo más importante de esto que el 98% es intracelular, que significa que lo que nosotros vamos a medir sobre todo lo que está afuera, que solo va a representar el 2% de lo que es el potasio que tenemos en el cuerpo, y vamos a medir los electrolitos séricos, ¿no? Entonces, por eso, cuando medimos sodio, potasio, cloro, los niveles de potasio tienen que ser de 3.5 a 5.5. Ya cuando hablamos de hipocalemia o hipercalemia es cuando se alteran esos valores. La relación va a determinar entre la relación del potasio dentro de la célula y fuera de la célula, va a determinar ese potencial eléctrico transmembrana, ¿no? Lo que van a provocar cuando este potencial se altera, cuando hay mucho potasio fuera o poco potasio, se va a alterar el potencial eléctrico transmembrana, lo que va a provocar es los datos clínicos que vamos a ver. Los trastornos del metabolismo del potasio constituyen una de las alteraciones hidroelectrolíticas más frecuentes. Y eso es lo cierto. Por ejemplo, en terapia intensiva nosotros siempre trabajamos con el paciente con laboratorios, no podemos no tener un electrolito, una gasometría a la mano. ¿Por qué? Porque el paciente está sedado, está intubado, está con analgesia, entonces no podemos hablar con el paciente. No podemos ver si presenta algún signo, ¿no? Si un signo tal vez, pero síntomas no podemos evaluar porque no está despierto el paciente. Entonces, tenemos que valorar de una forma objetiva y eso es con laboratorios. Entonces, el más frecuente, no solo en pacientes en la UTI, sino en hospitalización de medicina interna, el más frecuente va a ser las alteraciones de potasio, ya sea para hiper o hipocalemia. En cuanto a la regulación del potasio, tenemos dos sistemas, un intercambio intracelular y extracelular que se denomina la regulación rápida y otra excreción del potasio que se llama la regulación lenta. Cuando se puede alterar o la una o la otra o ambas, ahí vamos a tener disturbios del potasio. Entonces, la regulación rápida, ¿cómo se da? La regulación rápida del potasio, tenemos la famosa bomba de sodio-potasio. ¿Qué significa esta bomba? Es una bomba que está localizada en la membrana bifosfolipídica, que va a hacer el intercambio de sodio y potasio. Van a salir 3 sodios, van a entrar 2 potasios, lo cual va a activar el ATP, va a activar el ADP más fósforo y hace que ingresen estos potasios y salgan los sodios. No solo está esta famosa bomba de sodio y potasio, que sobre todo lo han visto en fisiología, también van a haber ciertas sustancias como las catecolaminas que van a activar receptores beta-2 adrenérgicos, los cuales van a hacer que el potasio vaya saliendo más prontamente por un gradiente transmembrana, van a hacer que el potasio salga, ¿no? Y también la acción de otras sustancias como la insulina, que van a tener un efecto regulador negativo, ¿no? Que van a tratar de que ingrese más sodio y por ende va a salir el potasio, pero también el efecto de la insulina que va a hacer que el potasio entre dentro de la célula y salgan más hidrogeniones. Por ejemplo, esto es muy clásico en la cetocidosis diabética.
¿Qué es lo que sucede? Está el paciente con cetoacidosis, está bien, puede estar con hipercalemia o con hipercalemia, el azúcar en la sangre sube. Cuando sube, nosotros ponemos insulina, administramos insulina exógena. ¿Qué es lo que sucede? Esta insulina va a hacer que este potasio entre. Entonces, si el paciente está con una hipocalemia, o sea, el potasio ya estaba bajo, afuera, y damos insulina y eh, hacemos que el potasio ingrese a la célula, va a haber menos potasio. O sea, de una hipocalemia leve vamos a pasar a una moderada o severa que puede darnos disturbios severos. Por eso nos reglan la cetoacidosis diabética. Si hay una hipocalemia concomitante, primero se corrige el potasio y después se pone insulina, ¿no? Entonces, por el efecto que tiene la insulina de meter al potasio dentro de la célula. Ahora, esto también nos sirve como tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho potasio afuera, o sea, hay una hipercalemia, que damos las famosas soluciones polarizantes, que significa que damos insulina. Pero si tú tienes una glicemia normal de 90, por ejemplo, si te dan insulina, ¿qué va a pasar? Te va a bajar el azúcar o la glicemia. Entonces, la solución polarizante es insulina más glucosa. ¿Por qué? Porque para que no te baje la glicemia. Entonces, ¿y cuál es el objetivo de esa solución polarizante? De que este potasio meter dentro de la célula para que afuera, en el extracelular, baje el potasio. Ambas cosas son peligrosas, tanto la hipercalemia como la hipocalemia. La hipocalemia hemos tenido algún caso de severas donde producen parálisis y demás, pero en realidad lo que más te puede matar es una hipercalemia. ¿Por qué? Porque produce parada cardíaca, ¿no? Al alterarse los potenciales de acción de las células cardíacas, hacen un paro en diástole y el paciente fallece. Las hipercalemias están consideradas como una urgencia, está indicada como una urgencia dialítica, por ejemplo, en los pacientes renales. ¿Por qué? Por estos efectos cardiocirculatorios que tiene. Una disminución del pH de 0,1 unidades produce un aumento de 0,5 y viceversa. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el paciente está con acidosis, está con hipercalemia. Y lo mismo, cuando está en alcalosis, tienden a estar en hipocalemia. Igual sucede en la hiperosmolaridad, en la hiperglicemia, va a haber un desequilibrio hidroelectrítico asociado al potasio que tiende a ser más hipercalemia. La regulación lenta se trata de cómo se va a excretar el potasio. Eh, Hay ciertas regulaciones lentas según la ingesta de potasio que puede ser aguda entre 6 a 12 o restricción de potasio de 7 a 10 días. ¿Qué es lo que sucede? La regulación, al hablar de excreción, estamos hablando de la excreción renal que se da en un 90-95%. Por eso en pacientes renales que tengan insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica, siempre van a tener alteraciones del potasio. ¿Por qué? Porque es aquí, en el túbulo contorneado proximal, en el ácido de Henle, en el distal, etcétera, donde se van a dar las regulaciones. Ustedes vean cómo funcionan, en primer lugar, cómo llega mediante el flujo sanguíneo, va llegando a las diferentes tubuladuras y cómo van existiendo aquí mismo, en la misma nefrona, las mismas bombas de sodio, potasio que les había mostrado, pero empiezan a interactuar otro tipo de bombas de intercambio de sodio e hidrógeno. Van a haber otro tipo de bombas que están localizados en los diferentes segmentos, ¿no? Ya sea eliminando el exceso de potasio o bien reabsorbiendo el potasio según se vayan sensando los diferentes estímulos. Entonces, en los diferentes segmentos van a ver el intercambio
o bien la excreción o bien la reabsorción de potasio. Por ejemplo, aquí hay una bomba de reabsorción, hay otras de excreción que se van intercambiando también con el sistema hidrogenión. Por eso es importante en las acidosis metabólicas ir viendo cómo se comporta el potasio también. Y en los diferentes segmentos van actuando estas bombas. ¿De qué depende esta regulación lenta? O los factores que van a estar asociados a la excreción de potasio en el túbulo distal y colector. Va a depender, uno, de la aldosterona, va a depender de la concentración elevada de sodio en la luz del túbulo distal. Si hay mucho sodio circulando en los túbulos colectores, esto va a estimular también a que haya el intercambio sodio-potasio que ya hemos descrito. Va a depender del volumen urinario elevado. Si es un paciente que está con poliuria y demás, esto va a estar funcionando a 1000 por hora. Y estar funcionando tan rápido va a hacer que se elimine más potasio. Por eso cuando el paciente está con hipercalemia, generalmente se da diuréticos para que orine más, porque al orinar más se elimina más potasio. Entonces, y de la concentración elevada de potasio en las células tubulares. Si estas células van a pensar que hay mucho potasio aquí, entonces va a tratar de eliminarlo. Y también de la alcalosis metabólica, lo que habíamos hablado previamente. Cuando baja de 0.5 el pH, aumenta la concentración de 0.5 de potasio en la sangre. ¿Qué va a hacer la aldosterona? Pues la aldosterona va a estimular la acción de la bomba sodio-potasio, ATPasa, facilitando la excreción de potasio. También puede estimular el epitelio del intestino delgado y el colon para eliminar potasio también mediante las heces. Entonces, la aldosterona es una hormona que va a estimular la excreción de potasio. Ahora, aquí vemos el potasio y el músculo, ¿no? Es lo más importante donde actúa el potasio, porque habíamos dicho que puede ser letal en ciertas ocasiones. ¿Por qué? Porque tiene un efecto fisiológico muy importante, influye mucho en los tejidos excitables, como ser el corazón, el músculo esquelético y el músculo liso. Por eso les hablaba cuando teníamos un caso de una hipocalemia severa de paciente ha llegado ya así todo paralizado, no podía mover manos, pies, etcétera, ¿no? Y ya cuando están en hipercalemias severas, en 8, por ejemplo, hemos recibido un paciente, hay pacientes que podrían tolerar hasta 9, pero hasta 8 más o menos va con la compatibilidad con la vida y ya llegan en paro los pacientes. La polarización de la membrana de estos tejidos va a depender de las concentraciones intra y extracelular del potasio, y ahí tenemos las diferentes fases, ¿no? Una fase 0, donde vean cómo se comporta el potasio, sale, luego ingresa la fase rápida, la fase 1, ingresa el sodio, la fase de la meseta, donde va a estar mantenida sobre todo por el calcio, y también ahí ingresa potasio y luego vuelve a salir el potasio ya para su descenso, y ahí se hace el intercambio sodio-potasio, ¿no? Entonces, en estas fases de meseta y repolarización, donde nosotros vamos a poder, esta fase de potencial de acción, tanto la meseta como la repolarización, es lo que nosotros vamos a ver el segmento ST en el electrocardiograma y la onda T. ¿Por qué es importante? Porque estos van a representar la despolarización de la aurícula, la onda P, y el complejo QRS, la despolarización ventricular. Y aquí, en el segmento ST y en la onda T, es donde nosotros vamos a ver cómo está funcionando el potasio en general. Entonces, esa es la regulación de potasio, y cuando se altera de una u otra forma, ya sea por alteración de la aldosterona, ya sea por una cetoacidosis, ya sea por insuficiencia renal, entonces ahí van a empezar a ver alteraciones del potasio. Entonces, el potasio normal, sérico, el valor es de 3.5 a 5.5 mil equivalentes o milimoles. Y empezamos con la hiperpotasemia o hipercalemia, que es arriba de 5.5, es la más grave que habíamos dicho por el riesgo de arritmias y parada cardíaca.
Existen diferentes causas de hiperpotasemia y es muy, muy común que nosotros veamos esta pseudo hiperpotasemia o hipercalemia. ¿Por qué? ¿Qué significa pseudo? Es falso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay esta pseudo hiperpotasemia? Resulta que te toman la muestra, te hacen un torniquete fuerte para sacarte la muestra y ahí están habiendo, ya está lesionando un tejido. Entonces, ¿y qué sucede? Te sacan la muestra y no lo procesan inmediatamente, lo guardan, resulta que muchos pacientes lo procesan muy lento y resulta que esa sangre ya se ha hemolizado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahí te va a salir un potasio de 7, de 6, cuando no es un valor real porque esa muestra está hemolizada. ¿Qué es lo que sucede con algunos pacientes con algunas leucemias o trastornos ya de la sangre que tienen exceso de plaquetas? Entonces eso también nos puede dar una pseudo hiperpotasemia que no es real. O cuando es lo mismo que les he dicho en pacientes con leucemia, con una leucocitosis marcada, un paciente con una infección severa. Entonces estos pacientes nos pueden dar una pseudo hiperpotasemia que no es real. Por eso cuando tú veas hiperpotasemia, una de las primeras cosas que hay que ver es un electrocardiograma para ver cómo está la onda T. Si no hay relación del valor del laboratorio con la clínica y con el electro, entonces no es una hiperpotasemia real. Entonces, ya después de este primer cuadro, que son las pseudo hiperpotasemias, ya vemos las verdaderas causas que pueden causar. Entonces, la insuficiencia, en primer lugar, van a estar la insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, una crónica agudizada, un hipoaldosteronismo hiporreninémico, como la nefropatía diabética, la uropatía obstructiva, la nefropatía intersticial, insuficiencia suprarrenal, como el Addison, los fármacos que pueden inhibir la excreción renal de potasio, alteraciones renales en el túbulo distal, el lupus eritematoso, la drepanocitosis, la amiloidosis, el mieloma múltiple. Alteraciones de la distribución de potasio, como el déficit de la insulina. Habíamos dicho que la insulina ayuda al potasio a entrar, ¿no? Entonces, cuando hay déficit, puede suceder esa situación. Los bloqueantes beta-adrenérgicos, acidosis metabólica, parálisis periódica, hiperpotasemia familiar. Y finalmente, liberación de potasio por destrucción de células. Esto es muy frecuente que nosotros lo vemos perdón un momentito. Ya, nosotros vemos esto mucho, como les mencionaba, en trauma. En trauma, nosotros, los pacientes que sufren un trauma, ya sea un accidente automovilístico u otro tipo de una persona que ha atropellado, qué sé yo, da daño, destrucción de los músculos. Entonces pueden crear una rhabdomiólisis. Otro tema también es la lisis tumoral, ¿no? Los pacientes que tienen cáncer, hematología y hacen estos síndromes, pacientes con quemaduras severas, hematomas grandes, ejercicio físico intenso, pueden hacer destrucción. ¿Qué es lo que tienen en común estos? Es que se destruye la célula y al haberse destruido la célula, se libera el potasio, ¿no? Entonces, esto es lo que puede provocar esta hiperpotasemia. Ya habíamos dicho que son las más comunes. Entonces, la hiperpotasemia, un momentito, por favor, es que me están llamando de aquí. Bueno, entonces habíamos dicho que la hipercalemia es más de 5.5.
Entonces existe una clasificación que nos puede clasificar una hiperpotasemia leve, moderada y severa. La leve, entre 5.5 y 6.5, puede ser asintomática. Podemos dar restricción de sodio, perdón, restricción de potasio, se puede tratar así con algunas medidas leves. Ya una moderada entre 6.5 a 7, ya pues daremos diuréticos, empezaremos las medidas hipocalemiantes que nosotros llamamos, porque ya empezamos a ver trastornos electrocardiográficos. Y finalmente ya la severa, que es a partir de 7 y que ya producen las anomalías en la conducción y arritmias cardíacas, y que generalmente esto se presenta arriba de 7. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros la hipercalemia? Vamos a ver, pueden haber alteraciones neuromusculares como parestesias, debilidad, parestesias o adormecimientos, ¿no? Debilidad muscular, la parálisis flácida, parada respiratoria y alteraciones cardíacas, ¿no? Como las ondas tepicudas. Y aquí vamos viendo lo que habíamos visto hace rato, una onda electrocardiográfica normal, una onda P. Estas son deflexiones positivas y deflexiones negativas. La primera deflexión positiva es la onda P, luego viene la Q, la R, la S y finalmente la T. Es fácil porque es como el abecedario, ¿no? P, Q, R, S, T. Entonces aquí vemos que todo está normal, ¿no? Con un potasio de 3.5 a 5.5. Ya luego cuando empieza a subir, vean cómo esta onda T se va volviendo más picuda, ¿no? Simétrica, ambas ramas de izquierda, es como le ponemos una raya a la mitad, izquierda-derecha, ambas son del mismo tamaño. Ya cuando está a partir de 6 vemos que va subiendo esta onda T, ya se va equiparando a la onda R, y ya son ondas T picudas y simétricas con voltaje similar a la onda R. En la 7 ya vemos prolongación del intervalo PR hasta desaparición de la onda P. Miren, la onda P ya va desapareciendo y hay un ensanchamiento del QRS. Y finalmente a partir de 8 ya se fusiona todo. Se fusiona la onda T adquiriendo una morfología sinusoidal, y esto básicamente ya es un ritmo casi pre-paro cardíaco. En cuanto al tratamiento, vamos a ver de la hiperpotasemia ya leve con electrocardiograma normal. Aquí entonces, ¿cuál es el mensaje? Que cuando vemos potasio, puede haber clínica o no, pero si hay alteración del electro, ya tenemos que hacer un tratamiento más fuerte, ¿no? Se repite la determinación, se puede confirmar nuevamente el potasio, que es cuando hay una pseudo-hipercalemia. Nosotros repetimos el laboratorio, porque como les digo, no sabemos si lo han procesado bien, si lo han procesado rápido, etc. Y a veces hay pacientes también que tienen ya hiperpotasemia crónica, en pacientes renales crónicos, ¿no? Entonces ahí como que un poquito esperamos en el tratamiento. El tratamiento simplemente se basa en la restricción de potasio de la dieta y suspender medicamentos ahorradores de potasio, como los diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona, la escleronona. Son medicamentos en pacientes cardiópatas que toman crónicamente, y lo primero que se hace es suspender y evitar restringir el consumo de potasio. Ya cuando hablamos de una moderada con el electrocardiograma normal, aparte de disminuir el ingreso al organismo, vamos a promover la excreción de potasio. Se puede dar furosemido miligramo kilogramo dosis. Se puede dar las famosas resinas de intercambio de vía oral. Lastimosamente no tenemos en el medio callaxalato o callaxalate. Se da 1 gramo dosis cada 6 horas, o el famoso también RIC calcio, que no tenemos en el medio, ¿no? Entonces esas serían las recomendaciones, el uso de diuréticos.
Cuando ya estamos con síntomas neuromusculares y demás, tenemos que hacer, en primer lugar, tomar medidas de emergencia, monitorear continuamente el electrocardiograma. Se utilizan ya las famosas medidas hipocalemiantes, agonistas beta-2 adrenérgicos. Lo que habíamos hablado en la parte de la regulación rápida, estos agonistas van a hacer que el potasio entre más rápido dentro de la célula. Entonces se utiliza salbutamol, una gota kilogramo en 3 ml, solución fisiológica. Se utiliza lo que habíamos hablado, la solución polarizante, que es insulina más glucosa. Se da de 0,2 a 0,5 unidades y se da en 3 gramos de glucosa por cada unidad de insulina. La combinación con salbutamol nebulizado o inhalado, ¿no? Es el tratamiento de primera línea. Luego se da gluconato de calcio más que como un reversor para estabilizar la membrana. Habíamos visto el potencial de acción de membrana, que es la fase 0, 1, 2, 3, la fase de meseta, que va a estar mantenido por el calcio. Para estabilizar ese potencial de acción, vamos a administrar calcio, que se puede dar, se administra siempre lento, 1 gramo cada 6 horas, cada 8 horas, ¿no? Cada 4, según veamos el riesgo cardiovascular que tiene el paciente. Se puede dar bicarbonato de sodio, ¿no? Sobre todo si está asociado a esta hipercalemia con una acidosis metabólica. Y finalmente la última, ya entra al término de urgencia dialítica, donde sí se hace una hemodiálisis para que ese sodio se depure, pero ese potasio se depure. Y vamos viendo la hipercalemia según las alteraciones electrocardiográficas o neuromusculares. Si hay alteraciones o no las hay, eso nos va a dar mucho el electro. Y generalmente el tratamiento es disminuir el ingreso y promover la excreción de potasio. Ya hablando de la hipopotasemia, tenemos que la hipopotasemia va a ser lo contrario, en la disminución del potasio abajo de 3.5. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas de hipopotasemia? Una malnutrición grave, puede ser pérdidas extrarrenales, que esto es muy común, pacientes con vómitos, con diarrea, o pacientes que están tomando medicamentos como los diuréticos de asa, las tiazidas, diuréticos inhibidores de CO2, entonces van a estar los medicamentos con diuresis que tengan alteración que provoquen diuresis osmótica, manitol, por ejemplo, hipopotasemia con hipertensión arterial como el aldosteronismo primario, el Cushing, hipertensión esencial tratada con diuréticos, etcétera, nos van a provocar acidosis tubular, fármacos como el uso que habíamos dicho de la insulina, el uso de agonistas beta-2 adrenérgicos, van a provocar que ese potasio baje. Entonces, las causas más comunes es la hipopotasemia con hipertensión arterial y las pérdidas renales de potasio. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que igual se divide en leve de 3.1 a 3.4, moderado de 2.6 a 3 y severo de 2.5 a 2.1, e incluso aquí ponen la hipopotasemia crítica menos de 2. Lo que habíamos hablado, los signos van a estar relacionados a la alteración del potencial de acción. Entonces, ¿qué nos provoca? Debilidad muscular, parálisis. Generalmente es una parálisis que comienza en los músculos proximales de los miembros inferiores. Pueden ser afectados con insuficiencia respiratoria y muerte. Y los cambios en el electrocardiograma y arritmias cardíacas, como la hipocalemia puede afectar la condición cardíaca de reposo, ¿no? Entonces, van a provocar, pueden provocar arritmias también en el último de los casos, cuando es crítica o ya cuando debilidad muscular y parálisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Nuevamente nos vamos al electrocardiograma porque tanto la hipercalemia como la hipocalemia tienen repercusiones a nivel de la onda T, básicamente lo que habíamos visto, nuevamente una onda P,
QRS, segmento ST, intervalo PR, y todo esto es el QRS. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una hipopotasemia leve? Este segmento, esta onda T se va aplanando, ¿no? Puede aparecer una onda U, se puede alterar el complejo QRS, en realidad se vuelve más estrecho, ¿no? Entonces puede ser una hipocalemia leve, cuando vamos viendo que se aplana la T. En una más avanzada vamos a ver que la T, miren que hasta que se vuelve incluso negativa, ¿no? No solo está plana, se vuelve mucho más negativa, puede aparecer una onda U, entonces va el intervalo QT, que empieza desde que empieza la onda Q hasta donde termina la onda T, se va ensanchando, ¿no? Entonces pueden ocurrir ese tipo de alteraciones en la hipocalemia. Los cambios clásicos que están ya descritos: reducción de la amplitud, habíamos visto que la onda T se puede incluso hasta deprimir, depresión de segmento ST, aparición de ondas U vistas como una pequeña deflexión positiva. En presencia de hipomagnesemia hay prolongación del QT y extrasístoles ventriculares, y la onda P con aumento de amplitud, alargamiento del PR y ensanchamiento del QRS. Entonces, cuando está leve, puede ser asintomática. En una moderada puede haber arritmias, necrosis muscular, hipotonía, constipación, y ya en la crítica, arritmias y parálisis muscular. En cuanto al tratamiento, eh, está... En cuanto al tratamiento, tenemos el aporte de potasio. Básicamente, si está bajo, aportamos, ¿no? Entonces, la hipopotasemia asintomática, corregir en forma oral, hay el famoso jarabe de potasio que se puede dar a dosis bajitas, entre 0,1 a 1 equivalente kilogramo dosis, repitiéndolo 4 a 6 horas y con controles. Y si ya es entre moderada a severa, si tiene buena tolerancia oral el paciente, se da vía oral, o si no, se corrige la vía endovenosa con una dilución de 40-60 en un flujo de 0,2. Lo que se hace es se va reponiendo en la reposición rápida 1, 2, 3 ampollas de potasio bien diluido, administrado una ampolla en 1 hora, valorando siempre con controles seriados de electrolitos. Cuando es muy grave y muy severa, se puede colocar mucho más rápido, pero lo ideal es que no entre más de una ampolla en 1 hora, ¿no? La infusión de 0,25 a 0,5 milikilogramos kilogramo hora, sin superar 20 equivalentes hora. Estos 20 equivalentes es una ampolla, ¿no? Entonces, esa ampolla no tiene que entrar más rápido. Y generalmente se diluye en solución fisiológica. Entonces, sí, ahí pues, se puede hacer los cálculos para la corrección, se elige la concentración, se elige la velocidad de infusión y flujos que van, generalmente puede haber una ampolla en 250 ml y se pasa en 2 horas, en infusión cardíaca, y se hace con monitoreo cardíaco correspondientes, y se va siempre todos monitorizados. Las correcciones se pueden hacer en piso, o si es muy delicado el paciente, en la terapia intermedia o en la UTI. Estas hipotasemias va a depender mucho de si es crítica, si es leve, si tiene mucha sintomatología, pero básicamente es hacer la reposición, y si tolera vía oral, mejor, y si no, se va a la reposición rápida de potasio. Calcio. El calcio va a tener alteraciones según quienes van a regular, ¿no? Entonces vamos a tener que la regulación del calcio va a depender de la parotormona, del calcitriol, de la calcitonina y del factor de crecimiento fibroblástico, el FG23.
Entonces, la paratormona va a regular la concentración de calcio a través del aumento de la resorción ósea, a través del estímulo de la metabolización renal del calcidiol, de la vitamina D, y reabsorción de calcio en el túbulo distal y colector. Entonces, perdón. Y la paratormona también va a regular y va a tener presencia en lo que es el fósforo, porque va a hacer que el fósforo se elimine o se vaya eliminando por la orina. En cuanto al calcitriol, va a estimular la absorción intestinal de calcio y fósforo, la resorción ósea de calcio y fósforo y frena la síntesis y secreción de paratormona. En cambio, el factor de crecimiento fibroblástico es fosfatúrico, que significa que va a promover la eliminación de fósforo por la orina, inhibe el calcitriol y aumenta la PTH. Entonces, la paratormona. En total de calcio plasmático que nosotros vamos a medir en el plasma sérico, bueno, en el calcio sérico, nosotros tenemos que 40% se encuentra unido a la albúmina, 10% va a estar en diferentes aniones y 50% en forma ionizada. Entonces, cuando nosotros queremos valorar hipocalcemia o hipercalcemia, tenemos que valorar estas formas. Vamos a pedir el calcio iónico, que va a estar en valores alrededor de 1, y vamos a pedir el calcio sérico. Y el calcio sérico siempre vamos a corregirlo a la albúmina, porque si no lo corregimos, no estamos viendo cómo está unido a la albúmina, ¿no? Y aquí es importante, este 10% va a estar unido a citrato, fosfato y bicarbonato, que es lo que sucede en las transfusiones. Las transfusiones de sangre tienen bastante citrato, entonces ¿eso qué significa? Que va a capturar, va a englobar al calcio, entonces va a bajar el calcio. Entonces siempre hay que hacer la reposición de calcio en nuestros pacientes con transfusiones. El calcio unido a la albúmina, se calcula el calcio más 0,8 entre paréntesis 4 menos la albúmina, y ahí vamos viendo los valores entre 9 a 10, ¿no? Por cada gramo de calcio baja también lo que es la albúmina. Entonces, ¿qué significa? Cuando hay hipoalbuminemia es bueno también corregir ese calcio. Entonces, los valores normales hemos dicho de calcio, que es de 8,5 a 10,5. Tenemos hipercalcemia a partir de 10,5, que causa hipercalcemia. Entonces, tenemos el hiperparatiroidismo primario, lo que habíamos visto previamente, la acción de las paratormonas a nivel del metabolismo en calcio, el hiperparatiroidismo secundario y terciario, tumores sólidos, metástasis, hipercalcemia humoral maligna, hipertiroidismo, inmovilización, hipervitaminosis A. Eso sería el aumento de la resorción, aumento de la absorción intestinal, en la insuficiencia renal crónica, el síndrome de leche y alcalinos, cuando hay mucho consumo de leche asociado a aumento de vitamina D, usos de vitamina D en granulomatosis, en linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, y en otros misceláneos como el litio, las tiacidas, la teofilina, insuficiencia prerenal, feocromocitoma, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, el hiperparatiroidismo grave neonatal pueden causar hipercalcemia. Entonces, tenemos esos tres. ¿Qué hacemos? Entonces, cuando llega el laboratorio del calcio elevado, vamos a medir y corregir a la albúmina, y si está confirmada esa hipercalcemia, vamos a investigar la historia clínica y familiar, la exploración física, si el paciente está consumiendo fármacos hipercalcemiantes, como el calcio, la vitamina D. Vamos a medir la paratormona, y si está normal o elevada, vamos a medir el calcio en orina, y si está bajo, se puede sospechar de una hipercalcemia familiar, o si está alto, entonces podemos ver que puede ser un carcinoma producción de paratormona, una alteración de la paratormona primaria o terciaria. Cuando está la PTH
el aparato hormonal muy baja, vamos a ir a medir vitamina D. Entonces vamos a medir vitamina D, vamos a ver si hay una intoxicación de vitamina D, si puede estar asociado a un granuloma o linfoma, o si va a estar alterado, pues puede presentar también como una hipercalcemia humoral maligna o como una osteólisis local, ¿no? Entonces va a depender mucho de las mediciones que vayamos a hacer de las hormonas. En el cuadro clínico vamos a tener que el paciente con hipercalcemia arriba de 14, en realidad se dan cuando está entre 11, 12, no hay mucha alteración. Entonces, las causas puede haber deshidratación, insuficiencia renal, obnubilación y demás, coma y también arritmias ventriculares. Nuevamente el calcio, habíamos visto en el potencial de acción, también tiene su actuación, sobre todo en la fase de meseta, ¿no? Entonces se puede prolongar esa meseta y provocar arritmias. También puede haber intoxicaciones subagudas, ¿no? Esto generalmente no se ve mucho en pacientes hospitalizados, no es muy común, pero sí se ve a veces en la consulta externa, las pacientes que están en la menopausia, perimenopausia, toman calcio, vitamina D y llegan así como que un poco anoréxicas, con estreñimiento, ¿no? Entonces, simplemente se les suspende el medicamento y van mejorando. Entonces, en el electrocardiograma también puede haber acortamiento del intervalo QT, a nivel del sistema nervioso central, apatía, dificultad para la concentración, insomnio, depresión, puede haber una diabetes insípida nefrogénica, nefrolitiasis, nefrocalcinosis, nefropatía intersticial y IRC. El tratamiento cuando hay cuando está muy alto, ¿cuál es el tratamiento? Aumento de la excreción de calcio, ¿no? ¿Qué significa eso? Se pueden dar cargas para que mejorar esa diuresis horaria, diuréticos como la furosemida, no se utiliza tiazidas porque esto puede tener efecto rebote, hemodiálisis en el peor de los casos, ¿no? Y cuando están asociados a lo que habíamos dicho, el tratamiento de calcio y demás que toman los pacientes, se puede dar calcitonina, se puede dar los bifosfonatos, ¿no? Como el pamidronato y demás, y el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal. El pamidronato sí tenemos en el país y se utiliza en nuestros pacientes con hipercalcemias malignas y demás. La disminución a pacientes que tienen, habíamos hablado del linfoma Hodgkin, ¿no? Hodgkin tienen estos pacientes, entonces utilizan este tipo de medicación. La disminución en la absorción intestinal se puede dar glucocorticoides como la prednisona. En la hipocalcemia vamos a ver, este es el otro lado. Entonces puede ser que se estén tomando el paciente quelantes, puede ser que hay una hiperfosforemia, ¿no? Una enfermedad renal crónica, al haber el fósforo alto, baja el calcio, ¿no? Una pancreatitis aguda, una metástasis osteoblástica, etcétera, una postparatiroidectomía que hacen un síndrome de hueso hambriento, el hipoparatiroidismo, la insuficiencia renal crónica, intoxicación por flúor, pueden provocar una hipocalcemia. Entonces, aquí es interesante porque suceden o se pueden ver algunos signos ya semiológicos, como se ve la tetanía, el espasmo carpodedal, que aquí como ven la imagen se va a ver ese espasmo, ¿no? Que nos van a dar los signos clínicos. La contracción de los músculos faciales va estimulando el macetero y en algún momento se contrae. Y ese es el signo de Chebustek. Otro, vamos a ver, el signo de Trousseau, ¿no? Que se insufla un manguito por encima como para medir la presión arterial por 3 minutos y vamos a ver que se produce ese espasmo del carpo, ¿no? Esta situación. Puede haber también convulsiones, edema de papila, coreotetosis, hemibalismo, un intervalo del QT, hipocalcemia crónica induce cataratas, etc. Entonces, ¿qué se hace?
Nuevamente, confirmamos, corregimos la albúmina, si está confirmado, vamos midiendo magnesio para ver si está asociado a hipo o hipermagnesemia, vemos cómo está la creatinina, si no hay una enfermedad renal crónica secundaria, podemos medir igual para todo hermano, si el fósforo también está elevado, y vemos si se trata de un pseudo hipoparatiroidismo, si es un hipoparatiroidismo o si hay un déficit de vitamina B o alteración del receptor de calcio. Entonces así se va midiendo, se puede medir la vitamina D normal o la activada y vamos en base a cómo se van presentando en correlación al fósforo, la PTH y las vitaminas, podríamos llegar a otro tipo de diagnósticos. El tratamiento, primero hay que considerar que no esté asociado a una hipomagnesemia, se da gluconato de calcio y B, se infunde de 1 a 2 miligramos porque está bajo, entonces se repone, ¿no? Se puede dar calcio y vitamina D y si hay hiperfosforemia, acetato carbonato de calcio. El fósforo. El fósforo va a tener, como habíamos dicho, una relación con el calcio. Los valores normales son de 2.5 a 4.5. En este tema es muy importante que ustedes sepan los valores normales de todos los electrolitos que estamos hablando. En base a esa normalidad, nosotros vamos a hablar de hiper o hipo, ¿no? Entonces es importante que se anoten, tengan, memoricen estos valores, porque nosotros hay valores que sí tenemos que saber de memoria. Es como nuestra tabla de multiplicar en matemáticas, nosotros son cosas, valores que tenemos que saber y tener aquí en la mente, ¿no? Por ejemplo, valores normales de gasometría, valores normales de laboratorio, de glóbulos rojos, blancos, etcétera, y electrolitos. Entonces, la causa de hiperfosforemia puede ser una disminución en la excreción renal, como insuficiencia renal aguda o crónica, el pseudo hipoparatiroidismo, una calcinosis tumoral, sobrecarga aguda de, por ejemplo, hay ciertos laxantes o enemas que tienen fósforo y eso nos puede provocar, o el famoso síndrome de lisis tumoral en los linfomas y algunas leucemias, o también va bajando cuando hay una redistribución del fósforo, como la cetosidesis alcohólica, etc. Entonces, habíamos dicho, cuando hay hiper se restringe y cuando hay hipo se repone. Entonces, la hiperfosforamia, ¿qué es lo que se fuerza? Hay que forzar la diuresis, se puede dar acetazolamida, 15 miligramos kilogramo peso y restricción de fósforo, ¿no? En la hipofosforemia, entonces, si hay, generalmente se repone con fosfato, con el fosfato de potasio, así viene la ampolla y se va reponiendo en base a cuál sea el origen también de esta hipofosforemia. Y finalmente el magnesio tiene un valor normal de 1.5 a 2.5, la hipermagnesemia es arriba de 2.5. Es muy excepcional estos casos de hipermagnesemia, suele ser debido a un excesivo consumo, ¿no? En la insuficiencia renal y también se da cuando nosotros van a ver cuando estén en quinto, las patologías asociadas al embarazo, como la hipertensión inicial del embarazo, el HELP, la eclampsia, la preeclampsia. Entonces, en esos casos se usa el famoso esquema SUSPAN, que es preparar ampollas de magnesio, ¿no? Para que vaya controlando estas cifras tensionales, etcétera. Entonces, en ese caso, cuando das tantas ampollas, se utilizan 10 ampollas, a veces 14, a veces 20 ampollas de magnesio, entonces pueden provocar este tipo de hipermagnesemias. Entonces, generalmente el tratamiento se hace con calcio, ¿no? El tratamiento va a ser, aquí está, en grande, gluconato de calcio, antagoniza el magnesio y finalmente hemodiálisis. ¿Cómo se puede presentar este cuadro? Con debilidad, parálisis muscular, cuadriplegia, insuficiencia ventilatoria, arritmias, bloqueo auriculoventricular completo, hipotensión. Y en el otro caso, en el otro lado de la moneda, va a estar la hipomagnesemia abajo de 2.5, que puede ser por alcoholismo, por vómitos, por ejemplo, cuando uno está de chaki, ¿no? Entonces ha vomitado, no ha tomado mucho líquido, está deshidratado, entonces puede haber ese tipo de
cuadros no solo asociados a bajo potasio, sino bajo magnesio. Y entonces, por eso es uno de los tratamientos de reposición de vitaminas, ¿no? Entonces, puede haber, ¿no? Son cuadros de vómitos, una pancreatitis, puede bajar el magnesio. Entonces, el cuadro clínico va a depender mucho si hay fasciculaciones, mioclonías, puede presentarse Chebus-Teco o Trousseau. El tratamiento básicamente va a ser corregir el trastorno de base, en casos leves aporte con cloruro, lactato de magnesio y en cuadros graves con magnesio endovenoso, ¿no? Entonces, eh, estos son los electrolitos que les faltaba. Ya ustedes han avanzado lo que es, lo que es agua y sodio. Te faltaba completar el tema de desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Como les había mencionado, este tema básicamente es que ustedes sepan los valores normales, cuando está alto, cuando está bajo y cuál es el tratamiento. En la mayoría es restricción y en la otra es reposición. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Entonces terminamos el